¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes de todo lo que acontece en nuestro país. En este caso, la ley del ISSSTE, esta ley que generó tanta polémica en los últimos días, en las últimas semanas, opiniones encontradas por parte del titular del Instituto Martí Batres y los liderazgos sindicales de la coordinadora principalmente nacional de trabajadores de la educación. Finalmente fue retirada la propuesta, la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para, dice, llegar a un acuerdo y convencer a las personas que no se trata de dañar a los trabajadores. Pero vamos más allá, precisamente de las declaraciones, vamos a entender todo este contexto con mi querido Ricardo Landero, a quien saludo con muchísimo gusto. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido a la comunidad. Hola, Jesús, ¿qué tal? Qué gusto. Saludos desde luego a todo tu público y amigos, compañeros. Pues sí, platiquemos un poco de este tema, ¿verdad? Oye, pues yo de entrada te preguntaría, crónica, a final de cuentas, de una negociación fracasada, crónica de algo esperado, de un acuerdo. ¿Cómo entendemos esta decisión finalmente de retirar la iniciativa? ¿La iniciativa estaba mal, a final, o se apresuraron en presentarla? ¿Cómo valoramos este tema? Mira, yo creo que tienes razón en que tenemos que comenzar a abrir un poco el lente para poder analizar este tipo de cuestiones. El tema en particular ya de la reforma del ISSSTE. Pero, a ver, tenemos que ir reconociendo varios aspectos. O sea, tenemos un derecho a la salud que francamente hemos abandonado como sociedad. Es decir, lo, pero además lo hemos abandonado porque nos hemos dedicado durante los últimos 40 años, 30 años del neoliberalismo a realmente apartar el discurso de lo colectivo, de lo social. O sea, si tú te das cuenta hoy, difícilmente en los medios de comunicación, difícilmente en la prensa, difícilmente en las fábricas, en la calle, se habla del salario, del problema del salario, del problema de la salud, de la educación, como problema social. O sea, a principio de siglo, en 1901, esto era lo que hacían los movimientos sociales. El problema que teníamos de la cuestión colectiva, toda esta construcción de derechos sociales. Entonces, nos abandonamos y nos dedicamos a hablar de otro tipo de derechos. Pueden ser todos son importantes, pero no como para abandonar el derecho colectivo, social, laboral, para que lo discutamos. O sea, podemos hoy salir a la marchar un día al año y rompemos los monumentos y pintamos las paredes y nos enojamos, pero no lo hacemos una sola vez por el salario. Y por el salario nos estamos realmente mordiendo las uñas todos en este país y en el mundo. Nos dedicamos a otras cosas, a otras discusiones que tienen que ver, podemos discutirnos y sentirnos por los delfines, por las ballenas, por infinidad de temas, pero nunca hasta por el tema de derechos personales, los datos personales, una infinidad de construcciones jurídicas de derechos individuales, pero abandonamos el derecho social. Y hoy hay que entender que cuando nosotros abandonamos todo esto, permitimos que hubiera toda una desvalijada en derechos colectivos. O sea, nos quitaron el seguro social, metieron las afores, nos desvalijaron a la seguridad social del ISSSTE, desvalijaron los hospitales, desvalijaron todo. Y mientras los tenían aquí discutiendo de que si los derechos de la ella, y andamos con estas discusiones de los derechos individuales, pequeños derechos, y infinidad de ellos, que nos abordan y nos construyen, pero esto lo abandonamos en el contorno social. Ya no salimos a pelear, deberíamos estar tomando las calles por los hospitales, pero desde hace 20 años que no lo hacemos. Entonces, todo esto lo venimos arrastrando. Cuando se está tratando de construir o de reconstruir un poco esto, a mí me parece que ahí está el origen de este tipo de reformas como la del Seguro Social, de reformas como la del salario mínimo. Es tratar de volver a traer al centro del eje social colectivo
el asunto de los derechos sociales. Por eso es que planteamos, oye, ¿sabes qué? Ya no podemos seguir aumentando el salario mínimo de miseria 3% como se hizo en los últimos 25 años. Eso es una canallada. Lo vamos a aumentar para que logre 2,5 canastas básicas. Y vamos a aumentarlo 15, 20%. Y ya ve dónde estamos, ¿no? Con el salario mínimo. Bueno, pues es un poco, todo este contexto lo planteo para entender, es un poco la idea también de leyes como esta del seguro, del ISSSTE. Es ajustar lo que está pasando y lo que dejamos de ver, porque nosotros somos también responsables socialmente. No atendimos, sino se señaló, se dijo, pero se quedó ahí. La verdad es que ahí se quedó, estábamos enojados, pero nuestros hospitales nos vaciaron todo. Entonces, sí se tiene que reajustar varios aspectos. Y a mí me parece que efectivamente, como tú lo dices, ya en lo particular y en las formas, pues falta todavía enfatizar en este discurso. Pero entendamos, a mí me parece que el proyecto que se está planteando es volver a traer al eje lo social, lo colectivo. No es que abandonemos el discurso de los derechos individuales, esos son importantes, pero también que recuperemos por lo menos el discurso de lo social. Y esta ley del Seguro Social le faltó la penetración y el entendimiento, porque entonces no se entendía realmente cómo fue cuando nos plantearon, es que tenemos tantos que han hecho juicios y tienen unas pensiones millonarias de tantos miles de pesos, y son unos cuantos, sí, pero hay más profundidad en una reforma de este calado que no se está entendiendo, y esos cuantos que están ahí, pues que los vayan y los persigan, que los metan al bote si hicieron tranzas, pero ese no es el gran fondo como para que me digas tenemos que cambiar una ley de esta envergadura, y me parece que faltó ese discurso. Obviamente, pues se retomó, también el magisterio se sintió dolido, ofendido, y no se ha podido entender la trascendencia de este tipo de transformaciones. No es la primera reforma de la ley social. Cuando fue Cedillo, marchamos, fíjate, cuando fue la reforma de Cedillo del Seguro Social, marchamos miles de trabajadores en contra de esa reforma. Promovimos amparos. ¿La del Seguro Social o de la del ISSSTE, querido? La del Seguro Social. Y cuando marchábamos por la ley del Seguro Social decíamos, luego que se junten los burócratas, ¿por qué no están con nosotros? Y los burócratas no marchaban con los trabajadores. Y después, 3, 4 años después, vino la reforma al ISSSTE de los burócratas. Y los burócratas marcharon, pero los obreros ya no marcharon con ellos, porque ya tampoco era una ley de ellos. ¿Sí me entiendes? O sea, nos han de veras arrinconado tanto en el discurso de lo social que ya no hemos sido capaces de integrar una verdadera condición social de lucha por nuestros derechos. Lo básico, la salud, la vivienda, el trabajo y la educación. Lo básico, si no tenemos eso, pues entonces, ¿qué sentido? Y creo que se ha tratado de retomar, por lo menos en el ámbito laboral, se ha recuperado. El salario fue fundamental, fundamental. La cuestión de la organización de la libertad sindical, las cuestiones que se están planteando ahora a las leyes del Seguro Social del ISSSTE, pues buscan esta trascendencia, igual que la de la... Yo incluso uniría también en la reforma ahora que se va a votar en materia del Poder Judicial Federal, de la Suprema Corte, pues que también trata de traer al ámbito de lo social algo que estaba ahí en una élite, ¿no? De unas gentes que entre ellos solitos se entendían. El derecho tiene esa capacidad de ser opaco para que solamente lo entiendan quienes hemos estudiado derecho. Y los demás nada más lo ven y pues te toca la ley, es lo que tienes que hacer. Ah, pues ya lo dijo el señor, ¿no? Qué bueno, ya me explicó el señor, pues ni modo, pues ponle, ¿no? No, hay que reconstruir esta visión del discurso social. Eso yo creo que fue un poco lo que faltó, Jesús, en el caso de la ley del ISSSTE, explicar bien. Hubo mañaneras, hubo temas, pero hay más sensibilidad que tiene que tocarse todavía. Tenemos que insistir en retomar el discurso de lo social y tenemos que darnos a entender que lo que estamos tratando de recuperar es estos derechos. Ahora que viene también la ley del Infonavit, ¿no? Es lo mismo. Entonces, estamos hablando de salud, vivienda, educación, trabajo. Salud, vivienda, educación, trabajo. Derechos sociales.
Tenemos que reconstruir el discurso, tenemos que volver a empoderarnos. Ya no lo hacemos. Las marchas tapamos calles, hacemos cosas por una coladera, por temas de que si el agua huele mal, si huele bien. No, no, ¿cuándo vamos a salir realmente por estos derechos? Esto es lo que nos corresponde y apoyar y entenderlo. Ahora, pues yo creo que sí tendrá que haber un análisis ya en lo particular con los compañeros maestros del sistema educativo para entender en dónde no se está entendiendo, para que no se vuelva un tema político, en dónde no se está entendiendo la afectación, ¿no? De dónde también habrá que hacer ajustes. Seguramente la ley tendrá que tener ajustes, que pues, no todo es perfecto, y si se equivocaron en algunos temas, pues los ajustarán, de modo, y que se logre, pero que se entienda que se tiene que recuperar por parte de la sociedad esos ámbitos que los dejamos, la verdad, abandonados y a merced de los mercenarios que estuvieran llegando sexenio tras sexenio en todas esas instituciones de educación, de salud, del trabajo, a desmantelar y, desde luego, pues hacer pedazos todo un sistema que hoy lo sabemos muy bien. Difícilmente hemos logrado y cuesta mucho trabajo recuperar por lo menos el sistema de salud. Salud, medicinas, hospitales, médicos, dignidad para los médicos, salario para los médicos, atención. Pues ahí es a donde se tiene que recuperar. Para mí, el gran entorno es recuperar el discurso social. Ese sería un primer punto, Jesús. Entonces, desde tu perspectiva, estuvo bien que se retirara esta iniciativa, pues, para no profundizar Sí. en estas diferencias a raíz de esta falta de explicación. Yo creo que es eso. Yo creo que falta explicación y falta también ver si los maestros tienen razón, pues atender el punto de los maestros, porque no es el punto de los maestros, es el punto de, a lo mejor muchos burócratas no están saliendo a la calle como los maestros, están haciendo, pero también están siendo afectados. Entonces hay que atenderlo y hay que tomar el punto, ¿no? Pero, insisto, también bajo la visión de explicar, señores, tenemos que recuperar como sociedad en nuestras manos la importancia de los derechos sociales fundamentales que tenemos que construir. Ahora, en este punto, por ejemplo, ¿qué tanto crees que los liderazgos sindicales aporten en toda esta discusión? Porque muchas veces tú lo sabes Mm. mejor que yo. Una cosa es la base, una cosa son los trabajadores y otra cosa son los dirigentes sindicales que en algunas oportunidades, en la mayoría durante todos estos años, se han comportado incluso enemigos del propio trabajador, del propio, en este caso, maestros o médicos o todos aquellos que estén aglutinados en en algún gremio. Sí, tú sabes que nosotros siempre pugnamos por la libertad sindical, por la libertad de que las bases sean realmente las que decidan. De tal suerte que, por eso insisto, es ahí a donde tiene que haber la comunicación y la información, porque pues un líder sindical puede estar vendiendo el chantaje de apoyos, de cosas, con tal de, sí te la aprobamos, pero queremos que nos des, queremos que nos aportes, queremos que nos des otras cosas que no es el tema concreto del derecho que se está tocando del trabajador en la ley del ISSSTE, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, eso hay que cuidarlo. No, no necesariamente siempre se está envuelto, en estas cosas hay envueltos muchos temas de derechos, de intereses, pero si la base lo entiende, si se llega a la comunicación con la base, si se llega al entendimiento con la base, la gente entiende por dónde va la reforma, pues los líderes van a quedarse solos y los líderes quedarán ahí con pues nada más con sus pequeños séquitos de gente que lo sigue, pero la base lo va a aprobar. Yo creo que tiene que ver mucho con eso, insisto, comunicación, entendimiento, ya hoy la discusión va hacia ese tema. Necesitamos que nos hablen, nos expliquen bien qué cosa y cómo está, pues ya no queremos, y bueno, creo que se ha tratado, ese ha sido un poco el ejercicio de esta comunicación ya diaria y directa, ¿no? Porque siempre pues teníamos al presidente teníamos ahí al político que pues nada más nos decía que iba a ser una reforma y ahí nos explicaban y luego nos daban la requeseñal y ya se acabó y ustedes ya se amolaron, ya lo decidimos nosotros. Así fue toda la vida. Creo que ha habido un cambio hacia ese interés y tenemos que esforzarnos por lograr esta comunicación, hacer diagramas, hacer informaciones, infogramas, explicarle a la gente
porque sí, es ahí a donde sí necesitamos entender esta reforma con mayor profundidad, sobre todo cuando toca derechos de tantas personas, ¿no? Si el tema toca derechos de jubilación, si el tema toca derechos de cómo se opera, es importante hablarlo y hablarlo y hablarlo. Discúlpame, la edad de repente se nos va, se nos olvida. Oye, porque uno de los puntos que más molestaba a los trabajadores fue este tema de que se les iban a quitar un porcentaje de su salario, un porcentaje de sus ganancias para destinarlo a lo que decían en el rescate como tal del ISSSTE. Es una de las versiones que se da, pero eso fue algo que se negó constantemente de parte del gobierno federal. Sí, sin duda, insisto, creo que tiene que haber una comunicación más profunda ya en ese tipo de temas. No, no, por supuesto que nunca buscó la reforma no iba por ese lado, este, pero sí tiene que explicarse muy bien al trabajador. Pues literalmente los artículos, ver cómo se construye. Creo que aquí faltó el timing, la forma y por parte del frente, de lo que están al frente del liste, no tuvieron ese tacto. Ahí sí hay que decirlo y tenemos que conseguirlo. O sea, hay que hablar, hay que explicar muy bien, hay que desglosarlo muy bien, ¿no? Y pues ya, ni modo, pues, son los tiempos también de que ya estamos entendiendo mucho más y lo hacemos a partir justamente de canales como el tuyo, lo hacemos a partir obviamente de esta comunicación constante que se ha habido con las mañaneras, lo hacemos, pues ya estamos muy politizados, ya necesitamos otro tipo de discurso, que es el que se está tratando de conseguir para empezar a elevar, y ya necesitamos también esta sociedad que entienda y que no solamente se deje, sino que además exija y que proponga y que esté pendiente de su realidad, porque durante 30 años nos despojaron de todo. Nos despojaron de salud, nos despojaron de educación, nos despojaron de salario, nos despojaron de todo. Y hoy estamos arrastrando eso. O sea, tú ves, se acaba de jubilar la primera camada de jubilables con los Afores. El 60% no alcanzó jubilación. Entonces, nos despojaron de todo y eso tenemos que recuperarlo, porque para eso estamos, pues para eso tenemos una sociedad y tenemos un Estado. Si no, ¿para qué? Pues si no, cada quien que se defienda con sus armas, a ver cómo lo hace, cómo logra sobrevivir. No, el Estado está para garantizar educación, salud, en trabajo y vivienda. Para eso lo estamos organizando y para eso es que queremos que fortalecer. Tenemos que comunicarnos mejor. Esa es la verdad. Mi querido Ricardo Landero, yo como siempre quiero agradecerte estos minutos para nuestra comunidad y que nos permitas aprender de ti. Gracias, no, pues gracias Jesús, a mí también estar contigo siempre ha sido un placer y pues te mando un fuerte abrazo a todos.